El mural fue hecho bajo un poco todo el concepto que el tránsito, los murales en lugares de tránsito vehicular, normas internacionales, no deben ser muy distractivos. Así que todo el mural fue hecho con una topografía de Córdoba con muy poco contraste, ¿no es cierto?, para que no fuera una topografía cordobesa con montañas, sierras, alguna cosa, y después ciertos puntos focales que yo tuve que seleccionar entre los múltiples que hay en toda la ciudad o toda la historia de Córdoba. Quise entre esta selección toda que estuvieran representados el pasado aborigen, el colonial, el sindical de PEC, el arquitectónico reciente, el actual de las intendencias y el escultórico más avanzado. Está hecho bien a la manera de que realizo mis cuadros, salvando la distancia, que naturalmente soy un pintor intimista y este mural mide 155 metros de largo por 7,5 de alto. Así que es una cosa que hay que adaptarse también a esta escala monstruosa. Yo era refugiado con mis padres, porque yo nací en Portugal, y durante la guerra fuimos refugiados a Río de Janeiro, y ahí estaba refugiada también en la misma pensión una gran pintora portuguesa, María Elena Vieira da Silva, ya fallecida, y el marido también, un pintor húngaro, y entonces como chico pintaba y iba a tomar clases con ellos, pero como un joven. Esta profesora María Elena Vieira da Silva, esta gran pintora, hay cosas muy misteriosas, muy extrañas. Yo después ya cuando ya me había hecho un poco pintor, o a los comienzos de pintor, le escribí una carta a París, diciendo que finalmente había ingresado y que estaba pintando. Entonces ella me manda una carta contestándome, dice: yo iba por la vida pensando en un niño que de noche gritaba azul, azul, azul. Le pregunté a mi madre y ella me dijo: sí, efectivamente, vos de noche gritabas azul, azul, azul. Y con la curiosidad de que el azul es un color predominante en toda mi pintura. Estas cosas que a lo mejor que uno no sabe muy bien, que están bastante escondidas a nivel de inconsciente, o por lo menos por el placer de poner el color o toda esa cosa, me llamó poderosamente la atención. Yo no recordaba nada de esto, ¿no es cierto? Y bueno, y el hecho de poder transmitir ideas en forma colorística y desarrollar es sin duda lo que yo no hablo mucho en general. Chacoteo, pero no hablo mucho. Entonces, es probable que el medio de expresión mío haya sido, sin que yo supiera o estado mucho tiempo, o el acercamiento a arquitectura era por el lado de las formas y por el lado de los colores, ¿no? Que luego se trasladó a pintura.
mi característica es que paso 2 o 3 años trabajando alguna temática y luego la abandono. Siempre ha habido una conexión entre ellas por la manera de ver. O sea, hay una manera particular, un ajuste de una cierta coloración que mucha gente me dice, lo vi, y ese es un Monteiro, sin duda, aunque la temática cambie. Y también ha habido una cierta continuidad que alguna cosa en alguna época que era muy mínima, adentro de un cuadro, luego en la etapa siguiente pasa a ser protagonista. La idea es la manera y el ajuste colorístico. Y los objetos, o sea, las temáticas van cambiando y se van trasladando, como transformándose lentamente. Una parte racional, una parte emotiva, una cantidad de cosas, eso interfiere, somos una especie de cóctel de cosas. Nunca tomo la cosa como muy directa. Yo quiero dar algún tipo de simbolismo ahí. Ha estado siempre el paisaje de Córdoba, fundamentalmente, o el paisaje, ¿no es cierto? El paisaje, algo de la arquitectura y los objetos. Tengo grandes épocas que vos ves colgado en la pared una serie de objetos que me llaman la atención. El mundo de los objetos me fascina mucho como representación del hombre. O sea, no ya el hombre, sino el hombre a través de los objetos, que es una historia maravillosa. Paralelo con esto, yo creo mucho en la armonía del universo y creo que nosotros, le pasa a todo el mundo, a la gente en general, va por las sierras o camina por ahí y de pronto levantás una piedrita, una ramita o alguna cosa que levantás o que te acercás, ¿sí? ¿Por qué esa y no otra? Porque creo que el individuo conecta ciertas proporciones, ciertas coloraciones que son propias de su interior. O sea, hay una conexión con estas formas, con estas proporciones, con estos colores que está adentro. Y uno afuera las reconoce. Mi obra, en general, un crítico de Buenos Aires me puso que era un realismo mágico, que es un término de literatura, pero que a mí me gusta más que el de surrealista, porque realmente podría estar dentro de una gran gama surrealista. En realidad tengo poco que ver con el surrealismo más difundido, que es el de Dalí, de las formas chorreantes, de todo ese tipo de cosas. Tengo una gran conexión con un gran pintor surrealista que es Magritte, y en el cual me siento mucho más cerca. Estoy pintando siempre cosas reales, no son sueños, son cosas reales, transformadas en mi obra, con una gran conexión con, digamos, con Ionesco, con la teoría del absurdo, con la falta de escalas y proporciones, cosas reales, pero para crear una sensación que es la mía, la sensación que yo puedo tener delante de las cosas.
Salimos de Portugal porque mi padre tuvo que salir por razones políticas y de ahí nos fuimos a Brasil, donde viví 7 años, en Río de Janeiro, y de allí nos vinimos a la Argentina también por razones políticas. Con un curioso cambio que Einstein lo invitó a papá para ir a Berkeley y él no quiso ir, se quiso venir acá con una serie de matemáticos republicanos españoles que vivían en Buenos Aires y en La Plata. Y de allí, bueno, se fue a San Juan y de San Juan yo vine a Córdoba a estudiar arquitectura junto con una cantidad de compañeros y estuve ahí en arquitectura dando vueltas hasta que la estática gráfica me venció y decidí entrar a la Escuela de Artes. Y bueno, me acerqué a la Escuela de Artes con Farina, con Meilich de Musso, con Musso, y bueno, charlas y charlas me convencieron de que me presentara para rendir el examen de ingreso. Al año siguiente ingresé y nunca terminaré de agradecer el haber ingresado porque tuve a profesores fantásticos como Juan Carlos Pinto, José de Monte, Ernesto Farina, César Miranda, Carlos Cáceres, que está en París, Marina Weissman, también como profesor, así que Armando Ruiz. También después fue muy importante con Pont Vergés, con Pedro, la relación, porque no fue profesor mío, porque él era profesor de taller libre. Armamos un taller juntos, me invitó para que armamos, tenía un lugar para pintar, en el cual yo vivía y pintaba y él tenía su taller ahí. Y también eso para mí fue muy importante, verlo pintar. O sea, me sentaba horas para ver cómo actuaba, cómo hacía las cosas, o sea, aprender a ver cómo se pintaba un cuadro. Uno tenía una enseñanza, pero ya era ver a un artista. Recuerdo una anécdota de Farina, que lo tuve en segundo año. Yo en ese momento estaba pintando otra cosa en la universidad, ¿no? Estaba pintando un cuadro ahí y Farina viene de atrás, me agarra de una oreja, ¿no? Me levanta y me saca fuera del taller y me señala el cielo y me dice: mira, boludo, lo que vos querés pintar está ahí. Y yo miré, no entendí nada en ese momento. Digo, pero debe ser cierto. Me volví para adentro y qué sé yo, y como a los 5 años estaba pintando algo y de pronto dije, Farina me lo dijo. ¿Cómo pudo este hombre descubrir estas cosas o intuir que yo estaba ligado, digamos, con el problema de los cielos, las nubes, la luminosidad? Hubo una época de los muebles que fueron todos basados en un mueble que después descubrí, en un mueble del tipo escritorio, del tipo ministro, que tenía el Coco Feldman en la galería. Y un día llego y me siento y digo, el escritorio, el escritorio. El Coco no entendía nada, yo los grito. Y era un poco basado en esos viejos escritorios tipo ministro con la tapa esa que se cierra, en el cual yo lo asocié un poco con la vida o con la memoria, con puertas que yo no había abierto, cajones que estaban cerrados, algunos que habían entreabierto y otros que estaban abiertos del todo, como bien esclarecido algunas cosas que yo había conquistado. Fue un poco un símil
que hice del proceso de memoria, ¿no? Y después otra etapa que sería la de los laberintos, con una cosa más oscura, más cerrada, como sin encontrar salida, que fue un poco durante la época del proceso. Después me di cuenta en que era una cosa en que no había, una cosa muy intrincada y que bueno, había un pequeño rincón, un lugar ahí como una especie de paraíso, pero cerrado al cual era casi imposible de acceder. No me planteo nada yo a priori, yo dejo que fluya las cosas. O sea, que de adentro me salga. Cuando vengo al taller me pongo un poco, siempre trato de estar en un estado de virginidad. También creo que siento muy adentro que es el problema, digamos, de las proporciones. Hay una belleza en la relación de las proporciones del universo, que está como, sí, o sea, distancias, espacios, tamaños, al mismo tiempo colores, y que está muy relacionado con el mundo en que vivimos. Esta cosa que a uno le parece bello, una piedrita, una rama, porque descubre, si uno está atento, internamente que hay alguna proporcionalidad equivalente a la que uno tiene adentro. En mi obra es un poco concatenada. Viene, va, toma presencia, una cosa desaparece, se va al fondo, otra viene adelante, de pronto sigo y la que está adelante se va atrás y otra viene adelante. Salvo algunos periodos muy escasos, ha sido siempre muy presente en mi obra de trabajar sobre el hecho casa. Más que arquitectura, sobre el hecho casa o el hecho hogar. Como dice bien Franco Avicoli en el último catálogo, que es la búsqueda de un inmigrante de tener un lugar a donde vivir. Y lo conecta también con el interés, también inmigrantes o como Farina y De Monte, que también relacionan esa parte y que subconscientemente está el deseo de pertenecer a un lugar. Que empecé a pintar a todos aquellos objetos, el entorno de mi estudio. O sea, mis amigos que eran los caballetes, los pinceles, los lápices, los pomos, todos estos objetos que eran los fabricantes de mi oficio, empezaron a aparecer en primer plano, o luces, o personajes pomos, personajes personas, todo este entorno aparece a través de las ventanas.